¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Pues qué pena en lo que se ha convertido Francisco, en el perseguidor de nuestro Señor Jesucristo, en el que prohíbe el santo sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo. Es terrible el nombre con el que Francisco pasará a la historia como aquel que persiguió con odio, con furia, a la Santa Misa Católica verdadera. Esto es una tragedia lo que está ocurriendo y Francisco no parece tener temor. ¿Por qué? Porque es apoyado por miles y miles de católicos, obispos, sacerdotes que celebraban la misa verdadera y que han dejado de celebrarla por obediencia a Francisco. Prefieren esta lealtad al enemigo público número uno de Dios en la tierra que la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Ya no les importa la salvación de las almas, ellos prefieren obedecer a Francisco en este documento Tradiciones Custode, que por cierto, Francisco lo explica por si a alguien le quedaba dudas, por si a alguien le parecía ambiguo de qué tanto era prohibitivo, pues ahora Francisco lo explica claramente. Él dice, cualquier sacerdote ordenado después de la publicación de este documento Tradiciones Custode no podrá celebrar la Santa Misa de San Pío V, incluso si su obispo así se lo permitiese. Se necesita el permiso de Roma y desde luego que no se lo vamos a otorgar. Esta persecución que hace Francisco de la segunda persona de la Santísima Trinidad es algo tan grave que está dejando que miles y miles de personas reciban las gracias santificantes. Él está como ese obstáculo entre Dios y los hombres y muchísimos matrimonios, muchísimas personas están cayendo en pecado, están cayendo en desgracia por culpa de Francisco. Hay de aquellos padres de familia que llevaban a sus hijos a la Santa Misa de San Pío V y que ahora prefieren obedecer a Francisco y ya no llevan a sus hijos. ¿Por qué? Por esta falsa obediencia. Hay de aquellos sacerdotes también que la celebraban y ahora prefieren obedecer a este antipapa, a este personaje que pasará a la historia como el ofensor número uno de la Virgen María Santísima, como un destructor de la Santa Iglesia. ¿Y cómo van a pasar a la historia todas aquellas personas que lo defienden y que están de su lado? Fueron aquellos o son aquellos que pasarán en los libros como los que obedecieron a Francisco y que permitieron que sus hijos no conocieran la misa verdadera. Es algo de veras, hermanos, para llorar lo que está ocurriendo. Estamos viendo a tantos y tantos católicos tibios que están ya encerrados junto con sus sacerdotes, que se decían católicos y que ya no quieren celebrar la misa, ya no quieren los sacramentos. ¿Y qué está pasando? ¿Cuál es la consecuencia directa de esto? Pues que los miembros de la fraternidad sacerdotal San Pedro ahora pues están en el Novus Ordo, ahora lo que criticaban, lo que no querían, pues ahora están ahí. Esto, hermanos, va a tener consecuencias funestas para el mundo, porque imagínense, si de por sí el mundo ya estaba en una decadencia total, principalmente Occidente, con la misa de San Pío V, ahora imagínense ya sin la misa lo que va a ocurrir. Si ya con la misa había guerras, había pestes, terremotos, huracanes, había un degenere en todos los sentidos morales, ahora sin la misa, que es lo único que impedía que llegase la ira de Dios, pues ahora ya nos encontramos a uno de los momentos más críticos de la humanidad, porque sin la Santa Misa, sin el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya no hay nada que nos pueda salvar y el mundo entrará en una época de tinieblas sin precedentes. Esto lo sabe Francisco,
Claro que lo sabe. Por eso prohíbe la Santa Misa, porque quiere que el mundo llegue y que baje ese escalón que le falta ya para convertirse en una sucursal del infierno. El mundo está convertido ya en un pandemonio y estas prohibiciones que hace Francisco lo único que hacen es desencadenar una serie de acontecimientos que nos van a afectar a nosotros muchísimo, como una guerra, la Tercera Guerra Mundial, que créanme lo que les voy a decir, antes del verano empezará esta guerra global. ¿Por qué? Porque los países involucrados están ya sin salida debido al estado profundo de Estados Unidos y de la OTAN. No hay cosa más maligna en el mundo en estos momentos que Bergoglio y sus aliados del estado profundo de los Estados Unidos. Ellos están llevando a la humanidad a la catástrofe y lo que nos depara, hermanos, es momentos de angustia, momentos de desesperación, pero tenemos que confiar y pedirle a la Virgen Santísima que nos guarde en su inmaculado corazón, porque va a ser la devoción final que nos va a poder salvar si le pedimos la gracia de la perseverancia final. Hermanos, pues estamos en contacto. Este nuevo video, Ave María Purísima, sin pecado concebida.